Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de la promoción, uno de los elementos fundamentales en la combinación de estrategias de marketing y que hace parte del marketing mix. Inicialmente podemos decir que la promoción está dividida en tres elementos fundamentales: la promoción o venta directa, la publicidad y las relaciones públicas. Cuando hablamos de promoción o venta directa, estamos hablando del punto de venta o el punto en el cual se hace la transacción, sea por medio de un medio virtual, una aplicación, un portal o en un mostrador, en un almacén o un centro de venta físico. Cuando hablamos de publicidad, hablamos de elementos comunicacionales que contribuyen a desarrollar una combinación de información por una parte, pero por otra parte de incitación o invitación al consumo de un producto o a refrendar el posicionamiento de una marca. La publicidad necesariamente tiene que ser paga. Cuando no se hace este pago o este estipendio, se convierte en propaganda. Es cuando es un referido o referencia respecto al uso de un producto, bien o consumo. Pero si algo debe quedar claro es que la publicidad es paga. Y las relaciones públicas, que son esos elementos no solo comunicacionales, sino de contacto con el entorno externo o con los públicos. Ya vamos a verlo más detenidamente. El día de hoy vamos a determinar la importancia de la promoción dentro del marketing mix, caracterizándola y definiendo sus conceptos inherentes. Cuando hablo de la promoción en la perspectiva de importante, lo hago considerando que son todas aquellas estrategias que permiten la colocación entre el producto, pero por supuesto que buscan la generación de demanda. Dentro de los objetivos específicos encontramos el determinar la influencia de la promoción en el impulso de las ventas de bienes, productos, servicios o ideas. También vamos a caracterizar los elementos constitutivos de la promoción y vamos a ilustrar sobre algunas estrategias que podemos utilizar y que están orientadas a las funciones elementales de la demanda del producto. Y por otra parte, pues por supuesto vamos a determinar los objetivos de la promoción en ventas directas o en relaciones públicas y en publicidad. Una definición previa que debemos tener en cuenta es que la promoción es la articulación de estrategias. Y cuando hablo de la articulación, estoy hablando del marketing mix y de la combinación, ¿sí?, mediada por el proceso administrativo, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Esa articulación de estrategias buscan incitar a la demanda, dinamizar la demanda, el que nuestros productos satisfaga las necesidades, expectativas o deseos de nuestros consumidores, no necesariamente genera demanda, porque decíamos que nos encontramos en una etapa de maxi marketing, donde encontramos muchos oferentes y el deseo, o lo definido en nuestros planes de marketing inicialmente, en el marketing funcional, es que demanden nuestros productos, utilizando esas herramientas fundamentales o esos instrumentos en términos estratégicos: la promoción o venta directa, la publicidad y las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque hemos determinado unos objetivos previos a nivel de la compañía. Y por supuesto hemos definido unos objetivos previos, vale la redundancia, estamos hablando de planeación, del área funcional de marketing. Y decimos que esas estrategias las definimos como el ¿cómo? ¿Cómo hago yo en alguna medida por medio de la venta directa o de la promoción directa para que demanden mi producto? Y determinamos pues unas líneas
generales del actuar. O sea, estas estrategias deben convertirse en acción una vez han sido definidas en el proceso de planeación. ¿Cómo? Organizando, ¿sí?, dirigiendo y controlando. También dentro de cómo en las estrategias de publicidad, cómo comunicamos los beneficios, atributos y satisfactores de nuestro producto para que sea demandado. ¿Qué incentivos le vamos a dar al consumidor para que éste demande mi producto y no el producto de la competencia o productos sustitutos o productos genéricos que satisfagan esas necesidades, esas expectativas, esos deseos? Que se convierta en alguna medida también el uso de ese producto, bien o servicio en una experiencia que haga que el hábito de recompra hacia nuestra marca, hacia nuestro producto se repita. Y también es el cómo, por medio del interactuar con mis diferentes públicos, logro que mi marca sea una referencia en el mercado. Cómo vaya tomando fuerza mi marca y se posicione como una marca de excelencia que vale la pena volver a utilizar. La marca en cierta medida es como el paraguas de nuestro producto, ¿sí? La marca en alguna medida también es el paraguas de todos los productos que tengo en oferta. Entonces mucha atención porque de esta definición se desprende el desarrollo de las diferentes estrategias. Y aquí encontramos inicialmente un problema que encontramos en el mercado, y es que está saturado de la palabra promoción y se ha asociado en algún momento a rebaja, a descuento, a el poder colocar productos que en algún momento son productos hueso, son obsoletos, adicionándoles un producto que realmente cumple con algunos satisfactores. La promoción no solo es bajar los precios, no implica esto, pero en alguna medida, pues, dentro de los instrumentos que vamos a utilizar en ese producto que hemos venido trabajando en nuestro seminario, podemos utilizar algunos descuentos en algún momento para potenciar nuestras finanzas y en otro momento, por supuesto, para dinamizar la rotación de inventarios. Como decíamos, la promoción de ventas, las relaciones públicas son, en esencia, los tres componentes de la promoción. Vamos a enunciar en alguna medida algunas promociones, en este caso las orientadas hacia el consumidor final. Fíjense que si bien es cierto, no todo en la promoción son descuentos, pues en alguna medida el precio nos sirve para incentivar la demanda de nuestro producto. En este sentido, esas técnicas nos orientan y enunciándolas podemos decir que la promoción del precio es un gancho, ¿sí?, para colonizar un mercado, es decir, para incidir en un nuevo consumidor o en el cliente potencial por medio de un factor que en algún momento es importante cuando la gente no tiene capacidad de pago. Entonces la promoción de precio es importante. Por supuesto también descuentos, pero no descuentos que sean siempre dados por la compañía, porque el descuento tiene un problema, es que si es muy bajo el costo del precio, a veces la gente infiere que es de baja calidad. Entonces retomamos una frase: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, no muy alto el precio, pero tampoco muy bajo, porque eso segmenta el mercado desde una perspectiva de baja calidad. También encontramos la promoción de producto. Cuando hacemos una degustación, cuando enviamos una muestra de un producto,
cuando adicionamos un beneficio nuevo al producto, cuando damos más valor agregado a un producto. Esa forma de incentivar la demanda de los productos a veces tiene reciprocidad, sí y solo si el producto tiene cierta calidad. Encontramos también los cupones. El caso del día de hoy en el marketing digital o el e-marketing hace que sea simplemente un link al cual tengo acceso. Inicialmente puedo mirar la oferta de productos, puedo seleccionar y simplemente obturo o hago un clic en el carrito, voy haciendo la sumatoria de los productos que quiero adquirir, finalmente se emite una orden de pago virtual en algún caso, o un cupón o un recibo de consignación para hacerlo físicamente en la entidad financiera. Pero si tenemos una forma de pagar, entonces el ePay, por ejemplo, es una forma, y algunas plataformas y comercio organizado de marketing digital pues tiene sus formas de pago ya delimitadas a las cuales tenemos acceso por medio de nuestros elementos financieros, sea tarjeta de crédito o débito. Por supuesto que podemos tener este tipo de productos y finalmente podrán llegar a nuestra casa para poder ser utilizados y beneficiados de esos atributos que tiene el producto. Por supuesto, hablamos también de las muestras y hablamos de los catálogos que a veces son en línea, pero que en algunos casos también son físicos. Fíjense que cuando orientamos nuestra oferta a mercados de consumo intermedio o industrial, el catálogo físico es muy importante porque además de verse el producto, pues relata, ¿sí?, los beneficios, atributos y satisfactores de esa posible máquina procesadora de alimentos en algún caso, o de ese tractor, o en algún caso de ese vehículo, o en algún caso de ese computador, etcétera, etcétera. El catálogo físico no ha perdido su trascendencia, sobre todo en mercados especializados. Pero también llegan unas especies de catálogos de los supermercados y de las grandes superficies que a veces aparecen debajo de nuestras puertas y nuestros domicilios. El catálogo a veces es muy importante, pero a veces satura. Por ejemplo, en los mercados de grandes superficies, a veces no son muy consultados, y a mi juicio, por una investigación de mercados realizada hace 3 años, se determinó que la gente, pues sí, tenía acceso a los catálogos, llegaban a sus casas, pero no todo el mundo lee los catálogos y decide una compra de esos catálogos físicos. Entonces, cuando se hace inversión publicitaria, en el caso de estos catálogos, pues no siempre llega al target que debería llegar. Y recordemos que target es el segmento hacia el cual estamos haciendo todo nuestro esfuerzo de marketing. Encontramos también los cupones en el lineal. No sé si ustedes han observado en los diferentes supermercados y por superficies, hay cupones, a veces en el lineal, en la cenefa, en la isla o en la góndola, donde tenemos acceso de pronto a un descuento, menos el 20%, esos descuentos a veces operan en unos días específicos. Vamos a pensar, por ejemplo, ciertos almacenes, el pollo tiene descuento los días miércoles, el pescado los días jueves, las frutas y verduras los martes, etcétera, etcétera. Entonces a veces aparece eso, o aparece una cenefa en la cual se anuncia el descuento que será efectivo en caja. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto que es muy parecido a cupones de caja. Los cupones de caja, cuando se da el consumo de algunos productos, en alguna medida son redimibles con el tiempo y dan más o menos una semana o 2 semanas para que la persona aplique ese descuento con la compra de otros productos. En cierta medida es como el carrusel de la caja, ¿sí? Cuando digo el carrusel es que está supeditado a unas compras adicionales y no se hace efectivo directamente descuento de su cuenta
vale la pena hacer la redundancia cuando usted paga finalmente su mercado, sino que es redimible en algunos días. Es interesante este tipo de promoción. Entre otras cosas porque a veces a la gente se le olvida reclamar ese descuento con la compra de otros productos días después, y entonces eso contablemente aplica como descuento, pero en la realidad no se da. Por supuesto encontramos algo de lo cual ya habíamos hablado, los cupones en línea, pero adicionalmente también encontramos concursos. Es decir, el hecho de tener acceso y de comprar un producto nos permitiría poder participar en un concurso que rife de pronto un vehículo o que en alguna medida prometa un beneficio grande. En el caso de diciembre, pues se presenta en los centros comerciales, por lo general, la rifa de un carro o de 2 carros por compras mayores a determinado número de dinero. Entonces eso lo podemos ver casi que en todos los centros comerciales de nuestros países de América Latina. Y por supuesto juegos, ¿sí? Con tener acceso a un producto nos sella nuestro recibo de pago y tenemos acceso a participar en algunos juegos en los cuales hay premios especiales. Es muy importante también acompañar a todo esto que tiene que ver con el contacto físico con el producto, con un buen lenguaje y un buen manejo de la narrativa y de la publicidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, rebajas explosivas, ¿sí? No es cualquier tipo de rebaja, es una rebaja explosiva, ¿sí? Y por supuesto, se aprovechan las mejores ofertas antes de que se agoten. Y en alguna medida pues habrá un listado o habrá en alguna medida una serie de informaciones que nos llegue hacia esas rebajas explosivas. No es lo mismo rebaja que rebajas explosivas, es decir, la retórica toma mucha fuerza en la publicidad y en el material POP, que sería el caso del cual estamos hablando. Hablamos entonces de las promociones de canal. Recuerden ustedes que no necesariamente cuando se habla de distribuciones o promociones de canal estamos hablando directamente al consumidor. Y recordemos los niveles de canal. Si hay 3 actores, la regla dice que tomo 3 actores, le resto uno y se medirá el movimiento que tiene el producto y el número de canales que tiene para llegar hasta el consumidor final. 1 distribuidor mayorista, 2 detallista y 3 comprador final. Entonces fíjense ustedes que los 3 actores, 2 son canales y el otro es la demanda que se considera del producto. Dentro de ellos encontramos descuentos de comercio, es decir, por volúmenes, a partir de tantas docenas, a partir de tantas toneladas, a partir de tanto número de productos, habrá un descuento del 5%, del 10%, del 15%. En algún momento, cuando las empresas productoras tienen problemas de apalancamiento financiero, para hacer liquidez, salen de sus inventarios en esa forma, porque nada sirve tener altos inventarios si resulta que no se puede pagar la nómina. Desafortunadamente ocurren casos de que la pequeña y mediana industria tiene este tipo de problemáticas cuando no tienen acceso a créditos blandos. Entonces se toca acudir al descuento de comercio. Otro, incentivos, que se puede combinar con estrategias de colonización de mercados. En este caso de los incentivos encontramos de que podemos impulsar un nuevo producto adicionándolo a un pedido de un producto que cotidianamente nos compra ese cliente fiel. Pensemos en el caso de la harina A, que se vende 5 o 6 toneladas y como incentivo, si pasa de 10 toneladas, de incentivo le doy un cuarto de tonelada de la harina B. Esa harina, por supuesto, está en esos momentos en introducción. También encontramos concursos entre detallistas. Eso ocurre mucho en las droguerías, en los almacenes de pintura y en donde se rota mucha mercancía que es especializada, pero que no genera grandes volúmenes de dinero ni volúmenes de producto,
¿sí? Entonces, por ejemplo, decir que la brocha de 2 pulgadas por la compra de un galón de determinada pintura, ¿sí? O el mostrador por la compra de un pedido mayor a 5 millones de pesos para colocar en nuestros productos en oferta. Es decir, eso beneficia teóricamente tanto al detallista como a la misma empresa. ¿Por qué? Porque mis productos van a ser diferentes y van a tener una situación y tienen un almacén físico diferente a la que tienen los otros productos, identificado por supuesto por el logo y por la publicidad que apoya el punto de venta. Encontramos también los regalos. Cuando encontramos en un almacén una persona que tiene un uniforme especial con determinados colores y con determinado logo, que no hace parte de la dotación del almacén, sino que hace parte de uno de los que distribuye sus productos ahí. Son pequeños incentivos que se presentan. Por supuesto, no hay mejor incentivo que la comisión. En algunos casos se permite, en otros no. En el mercado, por ejemplo, de los medicamentos, es muy permisible que uno vaya por determinado medicamento, pero que le digan que no hay ese, pero que hay uno mejor y que, por supuesto, que tiene otros satisfactores y resulta uno no comprando el que por el que iba, sino el otro si tiene confianza en el vendedor. Y por supuesto, el vendedor recibe en reciprocidad una comisión por la colocación de ese producto. Entonces, ese de las comisiones es muy, pero muy importante. Otro, la exposición en punto de venta, y entre otras cosas, dar la oportunidad de hacer una demostración de usabilidad de los productos. Aunque en eso también tengo una opinión que a veces no es como muy buena. Respecto, por ejemplo, a una exposición de venta de arepas, en la cual parten una arepa minúscula en aún más minúsculos pedacitos con un poquito de mantequilla para dar la demostración del producto. Eso me parece que, pues, que no se debe dar, pero es una apreciación de pronto muy personal mía, ¿sí? Porque una promoción, una exposición o una degustación se hace bien o no se hace. Lo otro es lo que culturalmente vemos en los supermercados. Parece que las degustaciones a veces se convirtieran en un sitio de invitación para que todos los degustadores se reúnan, ¿sí? Por supuesto, hacer intercambio de degustaciones. Y también esa cuestión cultural de que las mujeres, hombres o jóvenes que hacen esas demostraciones lo toman como muy a pecho, ¿sí? Y a veces se vuelve sospechoso querer ir a tomar una degustación, ¿sí? Que la que ustedes lo pueden apreciar. Entonces eso deja un mensaje no muy claro para el posible consumidor o consumidor potencial, generando pues un rechazo, ¿sí? Sí, que el producto esté, los oferentes de producto estén buscando esto, generan rechazo. Y hay degustaciones que definitivamente pues no son lo mejor. Entonces toca hacer un control en ese sentido, de hacer una auditoría de marketing de qué tan efectiva es la degustación de ese tipo de productos en términos del aumento de la demanda cuando se hace la degustación y cuando no se hace. Entonces sería como una prueba estadística y sería parte de la investigación de mercados. Si es de costos muy elevados, ¿sí? La degustación, por supuesto eso aumenta el precio de los productos cuando se colocan. Pero a veces hay degustaciones que son de mucho éxito. Entonces pensemos en un producto de gran calidad, de gran sabor y que pues por supuesto la ración o la degustación pues permita, ¿sí? Conocer realmente el producto y para que incentive la demanda. Eso ocurre con productos a veces de delicatessen, que son costosos, por supuesto que una demostración pues tiene un costo elevado en términos de sumatorias, de muchas degustaciones, pero que después dinamiza
el proceso de venta. También encontramos dentro de esas promociones de canal los programas de formación. Algunos almacenes de la construcción tienen programas de formación, por ejemplo, enseñan a utilizar las pinturas, enseñan a hacer decoraciones, por supuesto comprando la materia prima que van a utilizar para hacer ese cambio en términos de los hogares. Entonces se programan capacitaciones de 1 o 2 horas de cómo se hace, por ejemplo, estuco veneciano, previo requisito pues de la compra de un galón o de medio galón de estuco veneciano y de los instrumentos que se necesitan para hacer esa reparación o decoración en la casa. Entonces eso es también muy, pero muy importante. En el caso de algunos alimentos se pueden hacer cursos de cocina que dentro de sus insumos para los platos utilicen el producto que yo estoy impulsando. Pues esto en general, cuando hablo de impulso lo hago sobre la base de que la gente no va dispuesta a comprar algunas cosas, pero ve sus beneficios y una reacción neuropsicológica sería comprarlo. Entonces hay muchas compras de impulso. La gente cuando sale de casa no piensa comprar eso, pero una vez está en el sitio de oferta de productos, decide demandarlo. Porque hay una sugerencia, tanto en la publicidad, en la promoción directa, o porque ha sido referido, este referido tiene que ver más con las relaciones públicas, por alguien, para que demande ese producto. Y encontramos el natural, que moviliza mucho en términos de productos de satisfactores de primer orden o necesidades fisiológicas, entonces los descuentos. Encontramos aquí algunos de los servicios que encontramos al utilizar estas estrategias de promoción. Primero, pues, el objetivo, fíjense ustedes el verbo ahí, conjugado en infinitivo, aumentar ventas. 2, para fidelizar al cliente, hacer que el cliente solo demande nuestros productos, mostrándole los beneficios, atributos y satisfactores. Fíjense, el caballito de batalla de la promoción son beneficios, satisfactores, atributos, ¿de qué? De las necesidades, de los deseos, de las expectativas. Colmando en alguna medida las expectativas se convertirá en una excelente experiencia que vale la pena repetir. Otro servicio que nos presta la promoción para contrarrestar la acción de la competencia. Y cuando digo para contrarrestar, aquí me devuelvo un poco en términos del tiempo con un texto excelente que se llamaba La guerrilla del marketing, ¿sí? Que tenía que ver precisamente con atacar los flancos, ¿sí? Esos términos de guerra, por supuesto, de la competencia. Entonces tengo que hacer también un estudio, si se puede, continuo de lo que está haciendo la competencia para, en alguna medida, seguir en mi posición de liderazgo o mejorar mi acción en el mercado en el cual estoy disputando esa, entre comillas, guerra. Cuando hay una acción de la competencia agresiva que ocurre, pues por supuesto yo tengo que determinar un cambio en mis acciones y responder a esa acción de la competencia, sobre todo cuando se comparte el mercado en una forma muy directa y una participación de pronto muy importante. Pero si tengo una posición de liderazgo también la puedo perder, entonces en ese sentido tengo que estar utilizando pues nuestro sistema de inteligencia de marketing, del cual vamos a hablar en una próxima sesión, para actuar respecto a lo que ocurre en el escenario de ese mercado. Sirve también para introducir productos en el mercado.
Ya hablamos algo de introducción de productos. Cuando hablamos del producto, veíamos 3 criterios y entonces también encontramos algo que tenía que ver con la promoción. También tenemos que saber que nos sirve para eliminar un producto o restos de una serie de productos. Fíjense ustedes que a veces llega uno a un almacén de calzado y gusta mucho el modelo de calzado y resulta que no hay sino 1, 2 o 3 pares de ese producto y preciso el número que nosotros necesitamos no está y no lo van a traer porque hace parte de una serie. En esos casos, esos productos tienen un precio más bajo y cuando se habla de eliminar no quiere decir definitivamente hacerlo desaparecer, sino quiere decir colocarlo en rebaja o descuento, sin que baje la calidad, sino lo que se busca es en alguna medida liquidar sus existencias en el inventario. Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos. Cuando es un producto orientado a un mercado exclusivo, eso lo discutimos en la sesión anterior, por supuesto el último producto o los últimos productos en vez de perder precio, aumentan de precio, porque es que ya no se van a conseguir en el mercado. Entonces tengo que ponerle mucha atención a qué tipo de productos coloco yo en el mercado, cuál es el segmento hacia el cual oriento mi esfuerzo, o el target, ¿sí?, para tomar decisiones. El manejo de inventarios es muy, pero muy importante. A veces, cuando hay cambios tecnológicos, tener un producto del cual no liquido sus series o sus inventarios implica grandes pérdidas. En el mercado tecnológico, un computador que tenía determinados beneficios, en el término de 2 meses, a veces ya se le puede considerar obsoleto porque surge una nueva serie o surgen unos beneficios o atributos satisfactorios que mejoran el anterior. En eso consiste, en alguna medida, el desarrollo en estos casos de tecnología. En el caso anterior estábamos mirando en alguna medida cómo profundizamos la demanda en nuestros productos desde la perspectiva de puntos de venta o de contactos con nuestros canales. Tiene en cierta medida que ver con la venta o promoción directa, pero hay otros como el que tiene que ver con la publicidad. Y en eso también podemos determinar sus objetivos. ¿Qué busca la publicidad inicialmente? Aumentar el volumen de ventas de una forma inmediata por medio de una inversión publicitaria. Dos, adicionalmente busca incrementar el número de clientes potenciales y hacerlos accesibles a una posible venta del producto. Aquí hay un debate en términos epistemológicos, si se puede incrementar el número de clientes potenciales de algo. Pues sí se puede, pero determinando por una investigación de mercados a quiénes podría llegar ese producto y hacer una definición clara del perfil y de la usabilidad del producto. 3, aumentar el consumo o el uso del producto entre aquellos que ya lo adquieren. En esto sí, a veces simbólicamente yo me remito al mercado de las bebidas gaseosas, no sé si se han dado cuenta. Inicialmente las gaseosas venían en 200 centímetros cúbicos. Cuando surge Coca-Cola surge con 120 centímetros cúbicos. Posteriormente suben a 200 centímetros cúbicos, después, ml, después a 250 ml, después la medio litro, 500 ml, después la litro, que eran 1000 ml, después la litrón, que era más o menos 1100 mililitros, la litrón la llamaban así, posteriormente la litro y medio, 1500 ml,
después la 2 litros, eso era grandísimo, eso se debía, pues, ese cambio fue paulatino y se fue dando poco a poco. El consumidor que consumía pues un tamaño normal fue creciendo en su consumo, después la 2.5 litros, después la 3.0 litros, y pues he visto hasta de 5.0 litros. Entonces eso hace que aumente el consumo por una parte, pero también se hace desde la perspectiva no solo de el crecimiento del empaque y del envase, sino desde la perspectiva publicitaria. Por supuesto, también tiene que ver con una combinación de estrategia de precio, es decir, si una bebida personal vale 1.500, que tiene 350 ml o 300, y si una bebida de 3 litros pues tiene porcentualmente un precio más bajo, la gente a que pagar un precio inferior pues demanda un producto de mayor contenido. Y encontramos que también nos sirve para proporcionar información sobre el producto, sobre sus ventajas, sobre sus atributos, sobre sus beneficios, sobre sus satisfactores y su uso, obteniendo el apoyo de los intermediarios comerciales. Inicialmente, cuando surgen las primeras piezas publicitarias, surgen sobre este elemento número 4, que era proporcionar información. Ya después el lenguaje publicitario, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, empieza a cambiar el enfoque, no solo mostrando información, sino tratando de dinamizar la demanda, inclusive a veces con el uso y narrativas muy fuertes. Compre Parliament, fume piel roja, tome Bavaria, ¿sí? Entonces es como imperativos que llegan al cerebro o que llegaban al cerebro y por los cuales la gente ingresaba al consumo de algunos productos. Eso unido a la cultura, por supuesto. Inicios del siglo XX, mediados del siglo XX, un ejemplo, el jabón Rey servía para todo lo que significara asepsia en la casa. Se utilizaba para lavar la loza, para lavar la ropa, había un pedacito más pequeño en el baño, la gente se bañaba el pelo con este jabón, ¿sí? Con el tiempo hubo una especialización de usos, ¿sí? Y se convirtieron en una gran gama de productos de aseo. Entonces tenemos el jabón para lavar la loza, tenemos inclusive algunos especializados, hay jabón para cristalería especializado, hay jabones para otro tipo de losas, ¿sí? Por supuesto, ese producto centenario, del cual estamos hablando, fue perdiendo su acción en términos de satisfactor de varias usabilidades, pero conservando por supuesto una gran demanda. Entonces surge una pequeña factoría muy incipiente y no ha tenido muchos cambios tecnológicos. Ha cambiado últimamente en el manejo de su promoción, de su publicidad y de su distribución, pero en esencia físicamente es el mismo. Entonces mucha atención a estos ejemplos que vale la pena tener en cuenta. Y por supuesto, dentro de esos objetivos está el crear una imagen corporativa por una parte, pero también una imagen de productos acorde con los objetivos de mercado que han sido asignados en el proceso de planeación, ¿sí? Por la compañía. Cuando hablamos de publicidad, por supuesto tenemos que hablar los medios, entonces encontramos que también estamos en una etapa de los maxi medios, o los digital medios, o la globalización multimedial, donde ya los medios no son los mismos. Antes eran radio, televisión, revistas y de pronto remitidos o boletines, qué sé yo. Hoy en día eso ha cambiado. Y también, por supuesto, este ejemplo que tenemos acá es de los años 80,
pues no es exactamente el mismo en términos de la representación de esos elementos que se analizan en el efecto publicitario, la difusión, la exhibición del producto, la identificación del empaque, cómo se reacciona, cuál es el costo por audiencia, los vehículos de cupones de pedidos, la penetración. Esto ha cambiado sustancialmente, pero lo coloco acá como corolario, ¿sí?, de los desarrollos que ha tenido en los últimos 30 años. Antes la difusión en radio era muy alta, ¿sí?, o alta, según pero pensemos en los inicios de la década de los 40, entre la difusión en radio era muy alta, ya que a mediados de los años 80 y 90 pues simplemente es alta. ¿Por qué? Porque entró un competidor. Y ahí es cuando recordamos cuando fue fundada la televisión en Colombia, a inicios de los años 50, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa etapa de decantación de un nuevo producto, que era el televisor, si los programas de televisión no se les consideraba productos, solo los televisores, era muy alta y pocos hogares tenían televisión. Caso particularmente en mi infancia conocí el televisor como a los 8 años, mucho tiempo después de que ya habían salido, por supuesto, porque tener televisión en casa implicaba unos altos costos y por supuesto unos altos ingresos. O sea, era de alto estatus. Fíjense que no digo estatus, sino de alto estatus, ¿sí? Sin que la gente necesariamente fuese muy pobre, no tenía acceso al televisor. Ya con el tiempo eso se fue popularizando, llegado el momento en que si uno pasaba por un supermercado, ocurre lo que la desincorporación de la tecnología y el acceso a la tecnología se va dando en la medida en que se hace más masivo. ¿Y se hace más masivo cuando? Cuando los precios y los costos de inversión para la producción de investigación y desarrollo de esos productos se han recuperado, entonces empiezan a colocarse los productos a un precio más bajo. Por supuesto encontramos las revistas, los diarios, los carteles y el internet, o el e-marketing, o el digital, o en fin. Fíjense, esta es una clasificación que aparece ahí, la tengo ahí de pronto para que ustedes la vean con más detalle, pero no voy a profundizar sobre la misma, sobre la base de lo que les he dicho anteriormente. Por ejemplo, hoy, la difusión más alta en internet, por supuesto, ¿sí?, la exhibición del producto, en el caso de que no sea físico y que sea inherente solo visualmente y ofrezca beneficios por catálogo, pues también en internet es excelente. La identificación de envases es excelente, pero para tener acceso al internet pues tenemos que tener un buen plan de datos o unas buenas condiciones tecnológicas. La acción inmediata a veces es tan rápida que más se demora la gente mirando el catálogo que haciendo su pedido y haciendo su pago. El costo por audiencia, por supuesto que es más bajo en internet porque hay muchos abonados y en los pedidos que se dan, pues por supuesto tienen mucha rapidez. Eso de penetración entre mayoristas, ahí tengo mis dudas de que sea de tanta excelencia, sobre todo que a veces los márgenes, cuando se es mayorista se piensa mucho en los márgenes y eso va hacia manejo más especializado de la situación del entorno y del mercado en el cual se esté trabajando. Entonces ocurre que los gremios han creado paquetes de información estadística y de información de precios que venden a sus abonados, también abonan a ciertas personas, a veces semanalmente, inclusive a veces diariamente. Por ejemplo, hay un marketing report que analiza los mercados a diario. Y en Colombia hay una agencia que se llama Merco, que se encarga de hacer estudios de consumidores, que tiene informes semanales. Y por supuesto eso, como se hace más especializado, ya los mayoristas han cambiado un poco de mirar la percepción
simplemente navegando en Internet. Y entramos en el tema de las relaciones públicas. Y ahí también ocurre lo que ocurre en los anteriores. Miremos cuáles son los objetivos y cómo utilizamos la estrategia. Ahí hago redundancia en el cómo. Y responde a esta pregunta, ¿cómo hacemos para comunicarnos bien con nuestros públicos? Esto ha cambiado un poco en términos del manejo narrativo, porque hay una palabra nueva que se utiliza en gerencia que se llama stakeholders, ¿sí? Que tiene otras connotaciones epistemológicas y filosóficas, por supuesto. Pero vamos a seguir hablando de públicos. Entonces, ¿cuáles son los públicos? ¿Sí? Los públicos también son nuestros clientes potenciales, pero también son los que no nos compran. ¿Sí? Son aquellas personas, ¿sí?, que en alguna medida, natural y jurídica, que en alguna medida pueden influir sobre la demanda de nuestros productos, sobre nuestra marca y el posicionamiento de ella, o que pueden influir en el mercado. ¿Qué busca necesariamente, inicialmente, en términos generales, las relaciones públicas? Que sea un vehículo de comunicación entre los diferentes actores del entorno para obtener una retribución. Económica o no. Económica es cuando me compran productos y no simplemente cuando hay un referido respecto a nuestra marca o producto sin que necesariamente se demande. Entonces aquí es cuando viene el referido de que qué excelente empresa, qué habilidades para colocar esos productos, que cómo contribuyen al medio ambiente, etcétera, etcétera. Esa es una imagen corporativa. Y también de ahí salen, ¿sí?, otras áreas del marketing y de la gerencia, o del marketing relacional, que tendría que ver con el impacto que tiene nuestra compañía en la sociedad, ¿sí? Y en alguna medida, ese marketing relacional pues es importante. Pero bueno, dentro de esas funciones de las relaciones públicas encontramos inicialmente mejorar las relaciones de la empresa con su entorno, pero también con el entorno interno y con el entorno externo. Entonces miren de ahí que yo hablo del entorno interno y del entorno externo, o hablo del microentorno y del macroentorno. El micro, recordemos su definición, y el macro por supuesto también. También busca, dentro de sus objetivos, mantener unas relaciones óptimas con los clientes. Es decir, que cada contacto que se presente con los clientes sea una experiencia satisfactoria. Si es una experiencia satisfactoria, por supuesto el hábito de compra se convierte en lo que he enunciado, en hábito. Y en nueva compra, recompra. Excúseme que epistemológicamente de pronto no hay un orden casuístico, pero sí valdría la pena hacer énfasis en eso. ¿Sí? También la promoción, en términos de las relaciones públicas y de sus funciones, buscan o buscar una nueva imagen de la empresa, es decir, una imagen mejor que la actual, ¿sí? Esa imagen corporativa también es una construcción del contacto con el cliente cuando le vendo, fíjese, la venta directa, pero también, ¿sí?, del tipo de definición de satisfactores beneficios y atributos. ¿Qué logra esa promoción de una buena imagen? En algún momento da un excelente posicionamiento, pero también si tengo malas relaciones con nuestros públicos, con nuestros consumidores o con alguno de ellos, pues puede generar un posicionamiento negativo. Oye, ¿usted le compra a esa empresa? ¿Usted compra ese producto? ¿Cómo así? Si ese producto es malo. Experiencias personales. Una marca de televisores X que ensamblaba sus productos en Bogotá y vendía los precios a un precio, los productos a un precio muy competitivo. Yo adquirí uno, no tenía ni 2 meses ese año y resulta que el repuesto me valía más que el televisor comprándolo nuevo.
aún teniendo acceso supuestamente a una garantía. Pues imagínense cómo narro yo esa experiencia ante un posible consumidor de un televisor de esa marca si existiera. Desapareció el mercado precisamente por la falta de asistencia técnica y de garantía y cumplimiento de garantías. Fue demandada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, inicialmente una sanción y después pues decidieron volver a hacer nuevamente televisores pero con otra marca. Entonces, en ese sentido, el proceso de ensamblaje pues es el mismo, solo que la marca que utilizan ahora es otra. Entonces, fíjense, de una experiencia negativa, en vez de ser un posicionamiento positivo, se convierte en un posicionamiento negativo. Es como cuando vamos a un sitio especial, queremos tener una buena experiencia y nos tratan mal. Nadie nos pregunta, pero a veces nosotros hablamos mal del sitio, o lo referimos como de mala calidad, donde hay mala atención, entonces se convierte en un desposicionamiento. Otra función de las relaciones públicas, difundir los programas de patrocinio que la empresa promueve para la mejora de la sociedad. En esto, las empresas ya tienen un rubro destinado dentro de la misma publicidad, dentro de sus puntos de venta también, y en términos de relaciones públicas, determinado para hablar en términos retóricos de los cambios e innovaciones que tienen sus productos para no afectar en términos negativos al medio ambiente. Entonces esto es muy importante. También se encarga de establecer el mejor nivel de relación con los órganos internos de la administración. Cuando estoy hablando acá, estoy hablando de las dos administraciones, la administración interna, del microentorno, y la externa, la administración pública, la que tiene que ver con sus negocios. Entonces, unas buenas relaciones con la administración de impuestos nacionales, una buena relación con los almacenes, con las entidades controladoras, por ejemplo el INVIMA, con el Ministerio de Trabajo en las relaciones laborales, y cuando tiene contratación con el Estado, el Estado, pues por supuesto con el alcalde, con las alcaldías, con las gobernaciones o con otras entidades del Estado. Y de eso las relaciones públicas también se encarga de informar al público sobre los nuevos productos y servicios y de las innovaciones de la empresa. Me parece que inicialmente este debería haber sido el número 1, y les prometo que voy a pensarlo en el planteamiento epistemológico para que haya mnemotécnicamente un hilo conductor de esas funciones. Informar al público sobre los nuevos productos y servicios y de las innovaciones de la empresa, compañía o entidad. Por supuesto, poner de relieve las aportaciones de la empresa al bienestar económico de la sociedad. Pero ya tácitamente sabemos que el beneficio inicial de una compañía es dotar de empleo a la sociedad, por supuesto, y satisfacer por medio de beneficios, atributos y satisfactores expresados en productos, bienes, servicios o ideas, ¿sí? Esas necesidades que tiene la sociedad, ¿sí? Y cuando hablo aquí de necesidad, ya lo hago en el tono más amplio y genérico del cual uno puede hablar. Encontramos también otro elemento sustancial de esas funciones, desarrollar una estrecha colaboración con la red de distribución de la empresa y con sus diferentes canales de distribución hasta que el producto llegue al consumidor final. En algún momento también las empresas explican al público los cambios de estrategias que tienen las empresas, sin que esto sea necesariamente obligatorio, pero cuando tiene mucha influencia en una comunidad, inclusive en algunos casos que no vende o oferta sus productos a la comunidad o zona geográfica donde están, informan sobre esto. Pensemos en compañías mineras situadas en zonas geográficas del país que explican
alcances de sus proyectos y los deseos de colaborarle a la comunidad, y esto ocurre mucho, y las estrategias que van a utilizar. Cuando van a retirar de su inversión, de la explotación de sus recursos, se informan a la comunidad porque el impacto a veces es muy alto, porque generan en alguna medida empleo, pero adicional a esto pues habrán ciertos sectores que se consideran beneficiados porque el impacto ambiental puede bajar. Entonces las relaciones públicas es un tema que tiene mucho de sociología, que tiene mucho de trabajo social, que tiene mucho de inclusive de psicología, y que tiene por supuesto una relación directa con la imagen que proyecta nuestra compañía y su impacto en la sociedad. Ya en lo que tiene que ver con la venta directa, o promoción o venta directa, pues inicialmente sabemos que es un proceso direccionado, o debe ser direccionado, ¿sí? En el cual encontramos, por supuesto, el proceso administrativo en total vigencia, la planeación, la organización, la dirección y el control. Estos no son actos esotéricos ni mágicos, no es magia, simplemente obedecen a un orden, ¿sí?, para tener éxito. Pero hubo un momento, por supuesto, en el siglo XIX y inicios del siglo XX, mediados del siglo XX también, pues que los negocios eran exitosos a veces por un azar del destino. Hoy en día hay tanta gente en el mercado, tantos actores en ese escenario, que definitivamente sería muy complejo volver a repetir esas grandes experiencias de cómo se hizo empresa en ese entonces, por los tipos de mercado, por una parte, pero también por el número de actores. Claro, aumentaron los consumidores, entonces sí, aumentan los consumidores, pero no hay tantos como para que satisfagan las necesidades de las empresas, para fortalecer en cierta medida su crecimiento, ¿sí? Por cosas diferentes a la innovación, la creatividad. Entonces mucha atención porque en esto la dirección, cuando digo dirección es que se ha orientado anteriormente, antes de tener una experiencia negativa, tener esa experiencia de ordenar lo que en academia se llama diseñar y aplicar la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? Para buscar el objetivo. En el caso de las ventas, no solo el vendedor es el único responsable del aumento de la demanda, sino que obedece a una serie de estrategias definidas, en algunos casos funcionalmente por el gerente de ventas, pero todo depende, por supuesto, de la estrategia de marketing de la empresa y de la estrategia corporativa, ¿sí? Entonces debe definirse una estrategia de la dirección de ventas, y todo esto, por supuesto, cuantificado, cuando se tiene la experiencia y el conocimiento y el producto no es excesivamente innovador y creativo. Cuando se conoce el mercado y ya hay productos genéricos y sustitutos en el mercado, pues en términos de información es mucho mejor. Pero cuando tengo la oportunidad de desarrollar un producto que es innovador, entonces cambia un poco esas estrategias. En ese sentido, detrás de la estrategia de dirección de ventas están los objetivos específicos del departamento de ventas, cuyo objetivo fundamental es colocar el producto en manos del consumidor, es decir, vender. Pero para eso, en términos organizacionales, tengo que estructurar y diseñar un departamento. Entonces, una cosa es el vendedor, el que tiene contacto con el comprador, y otra es otras personas que ayudan y habilitan en la logística de la entrega del producto para que el consumidor final lo pueda disfrutar. Ese sería lo elemental, de que haya un goce cuando se adquiere el producto. Para esa estructura, diseño y dimensión del departamento, pues debe haber un desarrollo, selección y capacitación de las personas que van a ser parte del departamento de ventas. Entonces eso se define también en alguna medida con unos cargos, la nominación de unos cargos que tengan determinados perfiles o requisitos para esos posibles vendedores. Aquí hay un problema grave en el cual estuvo la empresa en los años 90,
y es que los vendedores surgían a veces del azar. Cuando la gente no lograba conseguir empleo en otra área, desafortunadamente se decía, ¿le sirven ventas? O sea, trabajar en ventas. Y la gente llegaba a las ventas a veces en forma aleatoria, a veces teniendo éxito y a veces no. Hoy en día se hace necesario conocer los productos que colocamos en el mercado. Entonces, si la persona no tiene experiencia, pues esa experiencia inicial se le puede dar desde la perspectiva de formación y de conocimiento de los productos y por supuesto de los satisfactores, beneficios y atributos. Pero una vez ya está operando el departamento y las ventas, pues son de esos casos en que se necesita mucha supervisión. Es decir, estar pendiente de qué ocurre en el punto de ventas, cómo se atiende a la clientela. Porque a veces ocurre que aquellos que tienen contacto con la clientela, entre comillas, espantan a los consumidores. Por ejemplo, para el trato que se da, suponiendo en un restaurante, les voy a contar una anécdota en un restaurante, les voy a decir el tipo de comida nomás, no les digo la marca, comida mexicana, en Bogotá, 16 puntos de venta, ¿sí? El día de hoy tiene 3. Y fue calificado inicialmente como una multinacional, llegó como franquicia y tenía excelente portafolio de productos, platos muy ricos, a un segmento en términos de precio muy bajo, pero que por el mal perfilamiento de la gente de contacto en los restaurantes desapareció. Entonces esa es una infausta experiencia, entre otras cosas que me afecta a mí porque me gustaba ir haciendo redundancia, a degustar esos platos que eran muy ricos. Hoy pues ir a un sitio de estos pues implica una dedicación especial porque son sitios distantes y no quedan sino 3. Entonces ya hoy es una distribución selectiva. Antes pues por supuesto era incentiva, cualquier sitio que uno fuera pues ahí cerca estaba el famoso restaurante. Pero hay otros restaurantes, ¿sí?, que por su trato, no solo por el posicionamiento, sino por su trato con la relación con el cliente, pues invitan, así sean a veces un poco más costosos, sin que lo sean mucho, invitan a volver a repetir la experiencia de ir a ellos. Hay muchos que a veces es muy satisfactorio asistir a ellos, porque corporativamente, en términos de cultura y medio ambiente de la empresa, pues también dan ciertos beneficios importantes a sus consumidores. Recuerdo yo una cadena que no he dejado de ver con cierta admiración desde su nacimiento en un proyecto universitario de los años 80 en la Universidad Central, que se llama Crepes and Waffles. Tiene elementos de posicionamiento, de recepción de la clientela, con un problema pues, que no es culpa de ellos porque es que la demanda pues, se incrementa continuamente, pero aún así aumentando el número de productos en las diferentes ciudades del país, inclusive del exterior, logra un posicionamiento bien interesante. Hay un tipo de relaciones corporativas interesantes en términos de sus públicos internos, o sea, del microentorno, ¿sí? Y eso depende de las políticas del departamento en esos casos, de desarrollo del talento humano. Por supuesto, pues tenemos que al hacer ese control, hacer una evaluación de los resultados cuando cogemos los numeritos y miramos si realmente lo que fue planteado inicialmente, o lo que fue planeado en términos de unidades a colocar en el mercado, fue realmente lo que se vendió. Y la respuesta es, si dice sí, pues trate de mejorar sus prácticas, pero si dice no, verifique dónde se falló, y si no obedece a una contingencia más allá de lo contextual, soluciónela, ¿no? Entonces en ese sentido es pero muy importante. Pero vamos a una parte de pronto más práctica y de pronto más directa, que mnemotécnica les va a gustar. Y es que tengo acá un ejemplo de un proceso de venta directa
a cual denomino con un nombre de una ópera muy icónica en ese mundo artístico, que es AIDA. Y es el acrónimo de las palabras, en el caso de una venta, en ese proceso de la venta: atención, interés, deseo y acción. Fíjense, se llama AIDA, ¿sí? Con I pequeña. Y es que se definen las fases normales de un proceso de venta. Inicialmente la atención, es decir, cuando se comienza captando la atención del posible cliente antes de la presentación del producto. Y se pide o se referencia que el vendedor debe exponer las ventajas, beneficios, atributos o satisfactores del producto. ¿Cómo? Mediante una formulación que impacte en el futuro cliente. Cuando piden un producto y uno dice, no es lo mismo que decir, no tenemos ese producto, pero tenemos uno que lo supera. Fíjense, ya por lo menos ya hay atención. En tanto que si dice, no hay, bueno, muchas gracias, y el cliente se retira. En el segundo caso, cuando se hace con impacto, entonces, ¿qué ocurre? Pues la persona por lo menos ya está motivada por un interés, de pronto le sirve el producto y decide comprarlo, así no sea el que venía a comprar, ¿sí? Y en esa fase, ya cuando entró en el interés y se tiene la atención del cliente, vienen elementos sustanciales argumentales, es decir, argumentos bien estructurados y presentación del producto. Y cuando se hace la presentación, ¿sí?, se pasa a una fase que ya podría ser, si el cliente potencial tiene es decir, si se tiene capacidad de pago y lo quiere hacer, podría comprar, llevándolo en alguna medida al deseo. Y con esa argumentación del interés llevada a la fase de deseo y una buena presentación, pues despierta el deseo del posible cliente para adquirir el producto. Pero el caballito de batalla, nuevamente: beneficios, atributos y satisfactores. Ese deseo en alguna medida pues debe ser paliado, y para ser paliado, por supuesto, podría ser la compra del producto, ¿sí? Pero por lo pronto, si no es la compra del producto, por lo pronto en el cerebro del posible consumidor quedaría de que es una alternativa para llegar a la acción, que sería la compra. Ya en la última fase, es decir, cuando se han objetado las objeciones, si las hay, ojalá no las haya, se cierra la venta. Y son momentos de verdad, se denominan momentos de verdad en psicología, aquellos en los cuales la persona toma o no toma una decisión. Y se cierra la venta cuando suena la cajita registradora. Y por supuesto, antes de sonar la cajita registradora, se toma el pedido en una solicitud directa. Esto tiene elementos psicológicos y neuropsicológicos, si se puede decir así, que a veces en el último momento, ya cuando está expresado el deseo para la compra de un producto, pues no se cierra la venta y se perdió todo el esfuerzo en ese proceso de la venta. Pensemos ejemplos: alguien que va a comprar una casa y que resulta que lleva su chequera, y ya está la promesa de venta, se llega a la notaría, el funcionario de turno de la notaría no atiende con premura, la persona no tiene paciencia, etcétera, etcétera, y dice, no, ya, me parece que no, ya no compro. Eso ocurre, ¿sí? Y en el caso de un mostrador, pues si estamos haciendo determinada compra y de pronto llegó un amigo y ya íbamos casi en la fase de la demanda del producto, expresar el deseo del pedido, y llega de pronto un amigo, nos entretenemos, de pronto nos distraemos, y cuando de pronto el cliente se retira del sitio donde se encontraba, no se cerró la venta, porque venta, ese nombre, para tener esa categoría, tiene que sonar la caja registradora. Yo a veces, por ejemplo, creo que en las ventas a crédito no deberían llamársele ventas, porque no ha sonado la caja registradora. Es decir, no se ha fondeado, ¿sí?,
no se han fondeado nuestras finanzas. Entonces es una promesa de pago y a veces es peor tener una promesa de pago porque ya no se tiene el producto a tener el producto en el stock de inventarios. Palabras más, palabras menos. A veces es mejor no vender y tener el producto ahí a vender y tener problemas para su cobro. Dejo así aquí en este gráfico para que ustedes que en tiempo prudencial lo degusten. Y es que en una parte encontramos el nivel de efectividad y en el otro el proceso en sus fases, atención, interés, deseo y acción. Fíjense que la demanda se presenta más, por supuesto, en la acción, ¿no? Pero en algún momento, si la persona no es efectiva, encontramos que la gente pierde el interés, ¿sí? Pues sí, inicialmente casi todas tienen una atención mínima, pero llegada a la fase de interés, a veces si la persona no es efectiva para colocar el producto y cerrar la venta, pues llega hasta el máximo, pues una fase del interés. Pero los que tienen éxito toman la atención, generan interés, llevan al deseo y por supuesto hacen que la caja registradora finalmente suene, ¿sí? Y en ese sentido, pues hay dos tipos de promoción de venta. La venta propiamente dicha del vendedor personal y la que se ha inducido por medio de la publicidad y las relaciones públicas y la presentación y el merchandising del sitio donde se vende, que nos llevaría a tener éxito. La parte que está denotada con color rojo. A continuación, pues vamos a repetir en alguna medida cómo se dan esas fases, pero en una forma más, por supuesto, detallada y en alguna medida que mnemotécnicamente sea más comprensible. Fíjense, presenta la misma secuencia, solo que aparece más específica. La primera fase es una fase de preparación y prospección. La segunda hay una presentación y hay una persuasión. La tercera se presenta la transacción y por supuesto el seguimiento, que sería con las actividades postventa o que tendrían que ver con la garantía después de la entrega del producto. Pero en términos de la preparación, ¿de qué se trata? Pues de utilizar técnicas apropiadas de venta del producto. Por eso, la fuerza de ventas, es decir, los vendedores deben ser preparados para colocar el producto en el mercado y dinamizar las ventas. Hay un problema cuando uno coloca un vendedor sin preparar, considerando que simplemente por el hecho de estar ahí tiene que recibir el pedido y entregar el producto. No, toca prepararlo inicialmente en el conocimiento de los beneficios, atributos y satisfactores del producto, ¿sí? Pues por eso buscamos en cierta medida que se tenga la competencia para vender. Y hay personas que dicen que son negadas para las ventas, nunca lo han intentado, por eso dice que son negadas para las ventas, pero si es así, pues se podría formar a esos vendedores. Y por supuesto, en esa preparación, pues toca analizar la situación del mercado. Evidentemente, anteriormente hemos visto las características del producto. En esa fase de preparación, pues llega la prospección, ¿sí? Es decir, contar cuáles han sido las experiencias, si se puede, ¿sí?, del uso de esos productos y qué éxito ha tenido en alguna medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos compradores potenciales podrían llegar a dinamizar nuestro proceso de ventas. Por eso el referido en algunas ventas es importante. Ah, no, sí, yo lo utilicé, es buenísimo, no sé qué, sí sé cuándo, ¿sí? Y entramos a la segunda fase. Inicialmente la presentación, se lleva la atención, el interés, el deseo y la acción, que ya la vimos anteriormente, y se aplica ese método. Recuerden ustedes que lo que buscamos es, inicialmente, encontrar qué busca el cliente y qué le podemos entregar. Y en alguna medida objetar si tiene alguna objeción sin retarlo. Ojo, porque a veces refutar las objeciones lleva a la gente a tomar la decisión de romper, ¿sí?, el contacto que tiene en ese momento.
sobre la base de pronto si podemos determinar lo que se necesita y sus gustos y las preferencias, pues podremos llegar a la tercera fase que sería la transacción y el seguimiento. Refutación no me gusta mucho el término porque sería como llevar a un conflicto, pero a veces ocurre que cuando uno está con un vendedor y le cuenta alguna experiencia negativa, resulta que la persona quien va a comprar resulta regañado, entonces resulta que es una pésima experiencia, entonces decide romper el contacto y se retira. De pronto a ustedes les ha ocurrido en algún momento, pero vale la pena pensar que toca tener cierto tacto en esos sitios, sobre todo cuando son compradores sensibles, pero aún más cuando compran bienes de un alto costo. Cuando se cae una venta, por ejemplo, de un apartamento, de una casa, de un carro, de una maquinaria de equipo de varios millones de pesos, pues duele mucho, no solo por el esfuerzo que se dedicó, sino porque a veces obedece inclusive a palabras inadecuadas en el momento más inadecuado, y esas impertinencias se cobran económicamente porque usted no tiene acceso a esos beneficios de la venta, que son inicialmente la comisión y por otra parte también el reconocimiento a su labor de vendedor o a su labor de empresario si usted es quien ha hecho ese emprendimiento. Y la tercera fase, la que tiene que ver con la transacción, es el cierre de la venta, donde decíamos que sonaba la cajita registradora y se toma el pedido y pues por supuesto se especifica el pago. Ya después lo otro tiene que ver con el seguimiento, que es muy importante para el hábito de recompra, que podría ser, por ejemplo, tener una base de datos para contarle al cliente que nos compró de posibles productos que lo beneficien más adelante. Eso tiene, al llevar ese récord y al llevar esa bitácora, tiene excelentes resultados porque un cliente ya no es potencial, sino que podría ser un cliente en ejecución. Cada vez que llegue un nuevo producto, podría estar demandándolo. Eso ocurre en muchos mercados. Yo recuerdo que la Librería Nacional, cuando surge y toma más fuerza en los años 80, tenía unos referidos, entonces, en ese entonces era más complejo porque no había internet, pero había teléfono. Entonces lo llamaban a uno, ay, a propósito, llegó el último libro sobre consolidación de la democracia en América Latina, que es una promesa que está pospuesta y se ha pospuesto por mucho tiempo, pues claro, a uno le interesaba y entonces uno pasaba por el libro, lo adquiría y ahí adicionalmente habían otros que de pronto le interesaban, terminaba uno haciendo una compra de varios libros en un momentico por una buena atención, ¿sí? Eso era en tiempos de solo teléfono. Hoy en día pues el marketing digital nos ofrece otras oportunidades que se pueden utilizar. Y enseguida vemos algunos ejemplos de algo que es lo más cercano a nuestra universidad. Son nuestros restaurantes aledaños, ¿sí? La forma de vender el famoso almuerzo popular o platos populares. ¿Sí? Encontramos Mochuelos Junior, que ofrece sus beneficios, atributos y satisfactores, utilizando un lenguaje grandilocuente, económicos. ¿Por qué? Porque sus segmentos son estudiantes que no tienen mucho dinero, pero el precio es asequible. ¿Sí? Y también hay una oferta de productos: churrasquilla al champiñón, pechuga gratinada, mojarra frita, lomo de cerdo, frijolada, bandeja paisa, ajiaco con pollo, etcétera, etcétera. Está la información del sitio y pues hay un gráfico bien, pero bien interesante, ¿sí? Y encontramos, por supuesto, otro ejemplo de un volante de esos restaurantes. Existieron algunos siguen existiendo. Un volante de algo que llamaba el carboncillo de Rafa. Sí, era pequeñito, ese es el tamaño que tenía, en términos de lo que es una hoja de tamaño carta. No se complique, muestre como en su casa el carboncillo de Rafa y ofrece sus diferentes platos, y aquí adicionalmente hay una información muy pertinente que es el precio, porque para un estudiante el precio es muy importante. En cierta medida pues vemos lo diferencial de esos ejemplos y podríamos decir que alguno tiene ciertas categorías de utilizar el lenguaje publicitario de una forma muy acertada, ¿no? Es decir, aquello que movilice hacia qué, pues en este caso hacia la compra de un almuerzo o de un plato. Y encontramos acá uno que es como más decantado, que es Crepes,
menú del día, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí hay una diferenciación de precio con el anterior, que era de 4.000, este vale 6.000. Bueno, uno dice, bueno, el precio de pronto es algo mejor, etcétera, etcétera. Y fíjense que en un lenguaje y un gráfico un poco vintage, que tiene que ver con psicología, elementos para que la gente decida si va ya a comprar o no, y la ubicación en este caso no es el Google Maps, pero pues, se presenta no solo la dirección, sino que adicionalmente cómo se podría llegar ahí por medio de un mapa. Y encontramos uno que es muy general, muy rápido, simplemente Nacho lee, restaurante y cafetería, el menú, el precio, y sale lo que parece ser un único menú del día, ¿sí? Con jugo o limonada, ¿sí? Son ejemplos que en alguna medida nos ilustran sobre el uso en pequeños negocios de lenguaje publicitario que podríamos analizar en su momento. Por supuesto, al término de la jornada del día de hoy, invitarlos a que lean nuevamente el libro que les remití y los que les sugerí en el programa Osílabos. Señores, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.